Bendecidos todos en el nombre poderosísimo de Jesucristo. Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso. Te saluda Marlene Arroyo y te doy la bienvenida a Escudriñando las Escrituras. Y hoy tendremos una edición interesantísima a la que he titulado Venciendo a Kedorlaomer. Esta historia aparece en Génesis capítulo 14 y próximamente vamos a darle lectura a algunos versos. La historia completa son 12 versos. Pero para poder llegar a Génesis 14, quiero comenzar explicando lo que es un sacerdocio, lo que es un sacerdote. La palabra del Señor nos enseña en el primer libro registrado en las Sagradas Escrituras, en Génesis capítulo 1, versículo 26, que el Padre creó al hombre para que fuese un sacerdote. Esta tiene que ser la primera vocación de todo creyente, sacerdote, sacerdotisa del Dios Altísimo. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿qué es un sacerdote? Pues un sacerdote número uno es alguien que representa al pueblo ante Dios. Así ocurrió en el Antiguo Testamento. Número dos, un sacerdote es uno que ora constantemente, un hombre de oración, una mujer de oración. Número tres, uno que media, uno que intercede por los demás. Un sacerdote es un intercesor. Número cuatro, uno que ofrece ofrendas de gratitud a Dios. En el Antiguo Testamento lo vemos, ofrendas constantes por el éxito que obviamente el pueblo le atribuye a Dios en todas las áreas de su vida, con los hijos, salud, cosechas. También la palabra habla de ofrendas de perdón. El pueblo traía ofrendas y el sacerdote las recibía. Y número 5, es uno que opera en la tridimensionalidad del servicio a Dios. Es decir, donde hay un sacerdote tiene que haber un Dios, un altar y un creyente. Voy a repetirlo, tiene que haber un Dios, un altar y un creyente. Cada vez que hay un sacerdote, tiene que haber esto. Y al final, la misma iglesia es el templo. Ahora, entendamos que no solamente Dios quiere tener hijos que los reconozcan, hijos que lo contemplen, que lo adoren, sino que también sean reyes, que reinen, que ejerzan dominio, que ejerzan poder y autoridad aquí en la tierra. Pero antes de ser reyes, primero tenemos que ser sacerdotes. Voy a explicarlo. En Génesis capítulo 1, versículo 28, hay una palabra muy interesante, fructificar, y es decir, productividad. Productividad en el ejercicio de tu gobierno, productividad en el ejercicio de tu dominio. Llenad, sojuzgar, tiene que ver gobierno. Así que usted y yo como creyentes somos reyes y sacerdotes, pero lo voy a decir al revés. Somos sacerdotes y reyes en ese estricto orden. Vamos a explicarlo. El Padre le estableció este orden a Adán, pero un día Adán y Eva, por el pecado, rompieron con su sacerdocio. Y cuando alguien rompe con su sacerdocio, su gobernabilidad se hace inicua. Estoy diciendo que cuando Adán se desconecta de Dios, ahora el ejercicio de su poder no es para la gloria del Señor. Cuando alguien se desconecta de Dios, utiliza el poder para ultrajar, para malversar, para corromper, para la maldad, para dañar. Paréntesis, se requieren líderes que sepan que van a responderle a Dios. Liderazgo que entienda que su liderazgo va más allá de las habilidades, más allá del talento, más allá del carisma, sino que somos personas que le daremos cuentas a Dios por todo, que el político, que el juez, que el padre, que la madre responderán ante Dios. Y nosotros sabemos cuando un creyente o cuando un líder tiene sacerdocio porque no es tirano, no es egoísta, no es corrupto, no es malvado, como por ejemplo lo fue Herodes, o los Césares, o Hitler, o Nerón, o Acán, por ejemplo.
Cuando alguien vive conectado con Dios y tiene un excelente sacerdocio, su gobernabilidad es correcta. Ahora, el modelo original, como ya hemos visto, fracasó en Adán. Pero tenemos al Dios de las oportunidades, que lo intentó por segunda vez. Ahora, el Padre Eterno lo intenta con Caín y con Abel. Y aquí encontramos una vez más un Dios, un altar, una ofrenda, un creyente. Y como ya sabemos por la palabra del Señor, Abel ejercía correctamente su sacerdocio. Por eso era próspero en la ganadería, un dominio fructífero. El altar es la expresión de amor, la expresión de gratitud por una gobernabilidad efectiva. Ahora, Caín no. Caín operaba en un mal sacerdocio. Caín operaba en un sacerdocio incorrecto. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Y cómo se reflejaba? Se reflejaba en su ofrenda. Y dice la Biblia que Dios miró con desagrado la ofrenda de Caín. Cuando Caín vio que el balance de Abel estaba en productividad, en vez de imitar a Abel, lo envidió. Y ahora nos encontramos con el primer asesinato que aparece registrado en la Biblia. Caín mató a Abel. Importante entender que cada vez que un líder no opera en el orden de Dios, no opera en el sacerdocio correcto, hace este tipo de cosas. Todo administrador que no restaura su sacerdocio traiciona, asesina, roba, corrompe. Todo gobernante que opera fuera del sacerdocio de los valores de Dios es corrupto. Entonces necesitamos restaurar el sacerdocio de cada hombre, de cada mujer, para que no sean torpes en el ejercicio del llamado, del reinado, del gobierno que Dios le ha dado a causa de un mal sacerdocio. Así que fracasó el proyecto Adán y Eva. Pero Dios lo vuelve a intentar. Ahora tenemos otro proyecto. Tenemos el proyecto Noé. Dios encuentra a Noé. Y ahora, creo que todos conocemos la historia del arca de Noé. Ahora tenemos a Noé construyendo un arca. Los animales se han preservado. Él y su familia, 8 personas, se han preservado. La tierra está limpia. La tierra ahora está prácticamente bendecida, sin maldad. Casi lo logra Noé. Y ahora Noé tiene un Dios, un altar, una ofrenda. Aquí vemos el sacerdocio. Ahora vemos a Noé tomando animales limpios, dándolos como una ofrenda sacrificial de adoración al Padre Eterno. El Padre responde, dice la Biblia, que recibe como olor grato esa ofrenda. El Padre hace un juramento que nunca más volverá a destruir la tierra de esta manera. Casi lo logra, casi. Falló Adán y Eva, falló Caín y Abel. Noé lo está logrando y se emborracha. Y ahora borracho, maldice su descendencia y por tercera vez fracasa el proyecto de Dios. Inhalamos y exhalamos, pero vuelve el Padre a intentarlo una vez más. Y ahora lo intenta con un hombre llamado Abraham. Y a Abraham, el Padre le revela los códigos de lo que es ser sacerdote primeramente, para luego ser rey. Y aquí nos encontramos con Génesis 14, 12 versos. Por un lado, nos encontramos con el gobierno de Melquisedec, y por otro lado nos encontramos con un nombre muy interesante, el dominio de Kedorlaomer. No pierdas de vista este nombre, Kedorlaomer. En Génesis tenemos una situación. Se rompe una relación familiar de tío y de sobrino. Esta es la historia de Abraham y de Lot. Y nos encontramos
con que hay una separación entre tío y sobrino. Y tío Abraham va para el norte y el sobrino se queda en la parte baja. Pero el tío nunca se olvidó del sobrino. Y en la historia vemos cómo hay unos reyes, una red de reyes perversos en la región de Irak que habían subyugado a todos los pueblos. Era un ejército profesional. 5 reyes del valle de Sodoma huyen y caen en pozos de asfalto. Ninguno de ellos pudo resistirlo. Ahora huye un muchacho y le dice a Abraham, Abraham, tu sobrino ha sido capturado. Y ahora, la reacción de Abraham es sorprendente. No vemos a un Abraham diciendo, bueno, el que siembra cosecha. No vemos a un Abraham diciendo, él se separó de mí, él se fue, no tengo por qué ir en su búsqueda. No, vemos a Abraham, un anciano, poniéndose de acuerdo con sus siervos, 318 siervos, y de forma impresionante, sobrenatural, vence a este ejército. Y es que Kedorlaomer acaba de cometer un grave error. Entrar en problemas, en conflicto con alguien que estaba bajo la cobertura de Melquisedec, rey de Salem. La Biblia dice que Abraham, después del éxito que el Señor le dio, le entregó los diezmos de todo a Melquisedec. Después que comió pan y vino, se celebró un pacto. Si no hay encuentro con Melquisedec, no hay pacto abrahámico. Paréntesis. Estamos entendiendo quién es Melquisedec. Y estamos entendiendo que por cuanto la Biblia enseña que no tiene ni principio ni final de días, Melquisedec es una teofanía. Está hablando del Verbo, está hablando del Hijo del Padre, Jesucristo, el Señor. Ahora, en Génesis 12, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te doy por heredad, pero dijo más, el Padre dijo más, al que te bendiga, yo lo bendigo, y al que te maldiga, yo lo maldigo. Impresionante este pacto, impresionante las palabras del Señor, pero para que esto se active, tú tienes que tener pacto con Melquisedec. Tú tienes que tener pacto con el Dios Todopoderoso. En la próxima edición voy a profundizar en quién es Kedorlaomer, todo lo que significa, y te voy a enseñar algo. Las personas mueren, pero los espíritus no. No te pierdas la próxima edición de Venciendo a Kedorlaomer. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Marlene Arroyo y presiona la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Prepárate para la próxima edición de Escudriñando las Escrituras.